Bueno, pues vámonos tendidos como bandidos para que empecemos con ¿cómo se llama? Con digestivo, pero para esos efectos ahora sí voy a quitar el esqueleto. Yo quisiera no, pero a veces pienso que sí, mejor lo dejamos por cualquier cosa. Es más, voy a poner a digestivo y vamos a hablar de los dos al mismo tiempo porque pues tienen relación topográficamente a nivel de lo que pues es la cavidad torácica. Entonces, ayer platicábamos que todo esto del proceso respiratorio y el aparato que es el responsable de ello inicia en la parte más rostral del cuerpo, que es en las narinas, que dijimos que las narinas son estos orificios, también llamados hollares, que dijimos que están constituidos por cartílagos. Y luego dijimos que existe una cavidad nasal y platicamos que en esa cavidad nasal hay una mucosa, la cual es responsable de contribuir al proceso respiratorio, la filtración del aire, la retención de partículas ajenas o antígenos, la detección de sustancias odoríferas. Platicamos que por ahí hay un grupo de sustancias que se clasifican en grandes grupos como los olores pútridos o fétidos, fragantes, aromáticos, aliasos, empirreumáticos, entre otros. Ojalá eso se los hayan explicado a ustedes en fisiología. Y después de ello también platicamos que hay unas estructuras que se encargan de llevar a cabo un proceso que se denomina acondicionamiento y nos referimos a esas estructuras que están marcadas allí que se llaman cornetes o también conchas nasales y que dijimos que hay un cornete dorsal, uno intermedio, uno ventral. ¿Sí o no? No, pues no es cierto. Esos son los meatos. ¿Sí? Los cornetes nada más hay uno dorsal y ventral. ¿Sí? Y hay uno de cada lado, uno izquierdo, un derecho. Uno dorsal izquierdo, uno dorsal derecho. Uno ventral izquierdo, uno ventral eh, derecho. Sí, o sea, izquierdo y derecho nada más. Y los meatos dijimos que son esas partes, ese espacio virtual que se encuentra entre esa lámina delgada endoturbinada y la mucosa. Sí, y después de ello dijimos que están las cuanas que se encuentran entre la faringe y la parte más caudal de la cavidad nasal. Y luego llegamos aquí a la faringe, dijimos que la faringe tiene ciertas comunicaciones de dorsal a ventral y de canal a caudal, empezando por la nasofaringe, luego la orofaringe y luego la laringofaringe. Y me parece que pues es allí donde nos quedamos en esto de la laringofaringe y además recordamos los huesos del aparato ioideo, que por si no los anotaron, pues se los vuelvo a repetir: el timpanoioides, estiloioides, el epioides, el ceratoioides, el tiroioides y el basioides. Y dijimos que ayudan a dar soporte estructural a los cartílagos de la laringe. Y es aquí donde platicábamos ayer que los cartílagos de la laringe están constituidos por diferentes cartílagos que mencionamos de craneal a caudal, el epiglótico, el tiroides, el aritenoides y el cricoides. Sí, y dijimos que este chiquitín que está acá, que es el epiglotis o el epiglótico, voy a quitar ahorita estos huesos del aparato video para que no nos estorben. Entonces, este que está aquí, que tiene forma de hoja, es el epiglótico y ese se abre o se cierra dependiendo de hacia dónde tenga que direccionar el bolo alimenticio o la saliva o el aire. Y a eso se le llama enrutamiento, es decir, qué camino debe de seguir lo que va a deglutir el individuo. Y estábamos empezando a hablar entonces de la tráquea, que dijimos que es un órgano tubular, que sus anillos están incompletos en el caso de los mamíferos. La única especie que presenta sus anillos traqueales completos son las aves. Algunas especies las tienen aplastados dorsoventralmente, unos parecen U, otros como media luna, ¿sí? Y entonces dijimos que tiene capas, como las cebollas. Y esas capas de exterior e interior dijimos que es la cerosa o adventicia, y dijimos que se convierte en una adventicia cuando ésta tiene contacto con un epitelio plano simple. Luego tenemos la cartilaginosa, es cartílago hialino, la submucosa y la mucosa, ¿sí? Entonces, hay algo voy a quitar la tráquea. Bueno, esos son los cartílagos traqueales, los voy a quitar. Entonces, aquí se nos está denotando la tráquea como un tubo, ¿sí? Nada más lo quité para que lo vieran. Dorsalmente, ahorita lo vamos a ver, está delimitada por el esófago. Este que está aquí es el esófago y dijimos que el esófago es una estructura tubular que también tiene capas, es parte del aparato digestivo. De exterior a interior serían serosa o adventicia, muscular, submucosa y mucosa. Y todo el tubo digestivo comparte las mismas capas desde el esófago hasta el recto.
¿De acuerdo? Son las mismas capas completamente, allí no cambia, ¿sí? Entonces, fíjense, voy a ocultar tantito aquí los pulmones, los lóbulos de los pulmones, porque ahí podemos ver el tránsito de la tráquea. Miren, aquí está la tráquea y vemos que topográficamente solamente tiene dos divisiones, la cervical y la torácica. Pero ¿qué pasa con el esófago? Ah, pues este grandulón pues tiene una disposición más notoria topográficamente. Tiene una sección cervical, una torácica y la más pequeña, la abdominal. Porque va a desembocar en el estómago, entonces ahorita lo vamos a ver. Continuemos entonces con el respiratorio. Llegamos aquí, fíjense, aquí se los voy a dibujar, o algunos de ustedes que han estado trabajando con pulmones en el laboratorio ya se dieron cuenta, lo que ustedes han tenido en sus manos son un árbol traqueobronquial. Entonces, un árbol traqueobronquial no es otra cosa más que esa figura. Esa es la tráquea y esos son los bronquios. Solamente hay dos bronquios, uno izquierdo y uno derecho. Pero luego hay muchas ramificaciones que se llaman dicotomías. Cada vez que se obtienen dos ramificaciones, esa es una dicotomía, es decir, que dicho árbol se divide dos veces. Y se divide dos veces hasta que llega a la parte más pequeñita, que es la responsable de llevar a cabo el proceso de intercambio respiratorio que se le denomina hematosis. Es decir, el CO2 sale del lecho vascular para alojarse en los alvéolos y para eso, a ver, para que no se lo imaginen, déjenles hago rapidísimo un dibujito para que acabemos pronto con esto. Saco mi super lápiz, entonces ahí está el árbol traqueobronquial y tiene sus dicotomías y a veces dependiendo del autor te dice, es que son, fíjate, los bronquios son dos, pero los bronquios se dividen en bronquiolos, son más pequeñitos y a veces los autores te dicen son primarios, secundarios o terciarios, o hay quien te dice son lobulares, segmentarios de transición, terminales y respiratorios. Pues nos vamos a quedar con los respiratorios, porque los respiratorios son los responsables de llevar a cabo el proceso de hematosis. Histológicamente más o menos vemos así un alveolo, es un espacio en el cual se lleva a cabo ese intercambio de gas. Y para que entendamos, a ver, voy a colocarlo así. Sale el oxígeno para entrar al lecho vascular e ingresa el CO2 para ingresar al espacio alveolar. Entonces aquí lo vamos a poner así. Ese es el oxígeno porque pues el cuerpo necesita oxígeno y pues lo que no necesita pues es CO2. Entonces al proceso de intercambio de esos gases se le llama hematosis. Desde aquí, fíjense, el pulmón, el parénquima del pulmón está constituido por un tipo de células que se llaman neumocitos y hay de dos tipos. Los neumocitos de tipo 1, los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 son aplanados y conforman el parénquima, mientras que el neumocito tipo 2 se encarga de producir una sustancia que se llama surfactante. Es una sustancia tensoactiva, es decir, le va a dar estructura al lecho pulmonar para evitar que colapse. ¿Qué quiere decir que colapse? Que se contraiga y el animal se quede sin respirar. Esa es la función del surfactante. Pero pues también hay otras estructuras interesantes. Aquí en la tráquea, en los bronquios, en todos los bronquios excepto en los respiratorios existe bronquiolos, perdón, existe el cartílago hialino. Y el cartílago hialino es una estructura que le va a dar soporte anatómico a este órgano. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? Bien. Entonces, continuando con esto, miren eso que les estaba yo dibujando allí, pues aquí se alcanza a ver un poquito. Ah, caray. Ahí está. ¿Se alcanzan a ver esas ramificaciones? Es más, voy a quitarle las costillitas por si les estorban. Dije quitar. Si alcanzan a ver esas ramificaciones, que claro, en nuestros modelos que tenemos reales, tridimensionales, pues se ve mucho mejor, porque aquí nada más se ven algunos bronquiolos segmentarios, lobulares. ¿Sí queda claro? Bien, pero bueno, aquí va. ¿Qué pasó? ¿Podría repetir los de los neumocitos? ¿Qué quieres que repita de los neumocitos? Lo de funciones, los de tipo. Ah, producir una sustancia que se llama surfactante. Sí, es una sustancia tensoactiva que evita que se colapsen los pulmones. Entonces, miren, mandé ¿De qué están compuestos? glucoproteínas, peptidoglicanos, ¿sí? Entonces, ahí está ese pulmón, es el pulmón derecho. Lo identificamos muy sencillo porque tiene más lóbulos que el izquierdo. Miren, aquí tiene un lóbulo que se llama lóbulo craneal, lóbulo intermedio, lóbulo caudal. Y voy a rayar aquí a propósito con esta línea. Si alcanzan a ver que parece que es una línea que alguien puso aquí y otra por acá.
son incisuras pulmonares. Una incisura es una incisión. A eso da la apariencia de que como que alguien lo cortó, por eso se llama incisura pulmonar, pero está entre los lóbulos, entonces podemos decir incisuras interlobulares. El pulmón tiene lóbulos, casi todas las especies excepto el equino. Ahí tengo unos congelados, pero ya no los pudimos trabajar. Entonces, esa es una diferencia entre especies. Los pulmones de un caballo no se ven aparentemente esas divisiones, esos lóbulos, ¿de acuerdo? Y todas las especies, pues, tienen el árbol. Al rato o el día que vayamos al laboratorio, se los mostraré. Entonces, aquí ahora voy a devolver estos lóbulos. Ese es el izquierdo y nada más tiene dos, miren, lóbulo craneal y lóbulo caudal, ¿sí? ¿Por qué tiene dos lóbulos el pulmón izquierdo? Por el zigomorfismo. ¿Sí se acuerdan qué es el zigomorfismo? Sí. Sí, a ver qué es el zigomorfismo. Partimos el animal en dos y serán asimétricas. Exactamente. Entonces, pero es asimétrico porque del lado izquierdo está el corazón. Sí, de hecho aquí no se alcanza a ver bien, pero del lado izquierdo hay una impresión que se llama impresión cardíaca y es donde pues, nosotros podemos intuir que va acomodado el corazón, ¿sí? Y entonces me hace falta un lobulito, a ver, por eso estoy haciendo tanta maniobra. A ver, aquí está. Bueno, lo vamos a ver caudal, digo este dorsal. Para eso déjenme quitar esto. Y este lóbulo accesorio está del lado derecho en todas las especies. Y precisamente porque como el pulmón izquierdo es más pequeño, pues el derecho tiene que suplir esa carencia de tamaño del izquierdo. Entonces, no sé muy bien, déjenme a ver si lo puedo voltear más. Es que Fido no me ayuda. Ahí más o menos se ve. Está del lado derecho del animal y si no, a ratito en el laboratorio se los enseño. Ahí está, aquí está. Estamos en ventral, entonces aquí donde estoy señalando es el derecho, ¿verdad? Entonces ese es el lóbulo craneal, ese es el lóbulo caudal. Pero sí, ese es el derecho, jóvenes. Mío sí, pero del animal no, porque lo estamos viendo ventralmente. Entonces aquí donde vuelvo a señalar es el lado izquierdo del animal. Por eso ese es el lóbulo craneal izquierdo, ese es el lóbulo caudal eh, izquierdo. Y ahora sí estamos acá de este lado donde estoy señalando es el lado derecho del animal. Y tiene el lóbulo craneal, el lóbulo eh, intermedio, por acá se ve el lóbulo caudal y aquí está el lóbulo accesorio. ¿Ya lo vieron? Cuatro. ¿Sí? Acuérdense que les he dicho que la anatomía es como un rompecabezas. Mira, aquí lo acabo de girar tantito para que veas. Seguimos en el lado derecho del animal. Lóbulo craneal, lóbulo intermedio, lóbulo caudal y lóbulo accesorio. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Todas las especies lo tienen. Hay unas diferencias particulares, por ejemplo, en el caso de los suinos y los rumiantes, el lóbulo craneal está más bueno, más hacia craneal. Y por eso se le llama traqueal, más o menos estaría como por aquí. Y parece que lo envuelve, al ratito lo vemos en el laboratorio. Y ese se subdivide en dos, aquí solamente voy a representarlo con un dibujo. Tiene una rama craneal y una rama caudal, por eso se le llama lóbulo apical craneal o craneal craneal y lóbulo apical caudal o caudal craneal. Pero ¿qué otra cosa les puedo decir? Aquí hay un músculo que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Hacia acá es cavidad pélvica, perdón, torácica y hacia acá cavidad abdominal. Entonces, esta raya que puse aquí diagonal está representando al músculo que se llama diafragma, ¿sí? Y entonces, fíjense, les voy a hablar rapidísimo de las superficies de los pulmones, ¿sí? Fíjense cómo voy a poner las rayitas, ¿eh? Aquí de este lado van las costillas, que por cierto quité. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta superficie se llama superficie parietal porque precisamente va a tener contacto con la pared costal interna. ¿Sí? Parietal. Luego aquí va el diafragma, pero no está. Pero ahorita voy a esconder tantito el hígado porque ahorita vamos a hablar de él, muy importante. ¿Se acuerdan que hace rato les dije que por acá viene el diafragma? Pues esta superficie, ¿cómo creen que se va a llamar? Exactamente, porque comunica o tiene contacto con el diafragma y está caudalmente, de manera oblicua. Y luego tenemos otra superficie que es bien importante, la vamos a ver aquí en izquierdo, para lo cual otra vez voy a esconder a estos chiquitines.
El espacio que está exactamente en medio de los dos pulmones se llama mediastino y lo definimos como un espacio virtual que se encuentra alojado sobre el plano medio o la línea media entre los dos pulmones en la cavidad torácica, obviamente, y que aloja órganos vitales. ¿Como cuáles órganos vitales? El corazón, grandes vasos como el de medio, el de litro, el de cuarto, el chelero. Esos no, sí, vasos sanguíneos. La aorta, y la aorta tiene una aorta, una parte que se llama aorta ascendente, un callado o arco aórtico, una aorta descendente, y de ellas vienen derivaciones sanguíneas muy importantes como el tronco brachiocefálico, la arteria subclavia izquierda, las venas ácido, vienen a él la cava craneal, la cava caudal, por mencionar esos vasos importantes que se encuentran en el mediastino. Pero además de ello, fíjense, el mediastino lo podemos dividir en algunas regiones. A ver, y esas van a estar aquí. A ver, se las voy a marcar. Pues ese es el mediastino craneal, ese es el mediastino dorsal, ese es el mediastino intermedio, ¿sí? Y algunos lo mencionan esto como mediastino caudal, ¿sí? Ah, y esto que está aquí, mediastino ventral. Y obviamente pues en cada una de esas partes podemos encontrar alguna estructura que ahorita pues no es cuestión de la materia que no las aprendemos y ahora sí que lleguemos a Anato 2 pues ahí sí hay que aprendernoslas todas. Pero mientras recordemos el mediastino es el espacio físico virtual que está en el plano medio entre los pulmones, ¿sí? Y que aloja pues órganos vitales como los que mencionamos, vasos sanguíneos, el corazón, ¿sí? Principalmente. Y bueno, aquí en el mediastino dorsal lo podemos ver, se lo voy a rayar con otra línea y de otro color, pues pasa la tráquea, una porción del esófago, vasos sanguíneos también que van hacia el pulmón, la arteria pulmonar, que bueno, es un tronco común y luego se deriva en dos y luego vienen de regreso las venas pulmonares, ¿sí? Nervios, por ejemplo, el nervio frénico, ¿sí? El nervio vago, pero bueno, en fin, eso. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, porque me hace falta hablarles algo de la pleura, porque aquí les voy a explicar el 3x3x3. Ya les expliqué las superficies, pero ahora nos faltan los bordes. Existen tres bordes. El borde es solamente lo que limita, es una línea. Entonces aquí tenemos un borde, déjenlo, lo pongo más grueso la linecita, a ver. Ahí está, ahora sí. Aquí tenemos un borde dorsal, un borde ventral y un borde caudal, ¿sí? Ese es el segundo 3 porque les dije 3x3x3. Si no me vayan a poner el examen cuando les digo, explica el 3x3x3 del pulmón. 3x3, 9 por 3, 27. No, 3 superficies, 3 áreas. Y ahora, ¿se acuerdan que les hablé del mediastino? Pero no les he hablado de la pleura. ¿Sí? ¿Saben qué es la pleura? Por cierto, Brenda la quitó de mis pulmones. Ya no se le va a olvidar lo que es la pleura a Brenda porque parece una telita, es una capa, es un epitelio que reviste a los pulmones, ¿sí? Y entonces, ahí les va, fíjense, si yo les dijera, si abriéramos un cadáver, la cavidad torácica, les dijera, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué es lo primero que estamos viendo? Serían con la finta y dirían los pulmones. No, no es cierto. Estoy viendo la pleura que recubre a los pulmones. Y si la quito sería como una telita, rato se las enseño. Entonces, esa pleura, repito, es un epitelio que reviste o recubre a los pulmones. Entonces, aquí hay una pleura. Es la misma pleura, pero por donde la encontramos o por su topografía le damos diferente nombre. Acuérdense que aquí hace rato dijimos que estaban las costillas. Entonces, se llama pleura costal o parietal, ¿sí? Si lo vemos aquí por el plano medio a nivel del mediastino, ¿cómo creen que se llame la pleura que está aquí? Mediastínica, ¿sí? Porque está en el mediastino. Y si la vemos acá por caudal, ¿qué dijimos que estaba acá en caudal que se separa el diafragma? Entonces, ¿cómo creen que se va a llamar esa pleura? Diafragmática, ¿sí? Por ahí iría, ¿sí? Entonces, ¿quedó claro cómo se ve topográficamente la pleura? ¿Sí? ¿O no? Parietal o costal, diafragmática y mediastínica. ¿Qué pasó, Jorge Alzársela? No, Alexis? No, dorsal, ventral y caudal. Ajá. Tres, tres, tres partes o tres porciones de la pleura.
Sí, Ah, de la pleura. sí, pleura. Esto último que les expliqué es la pleura. Las superficies dijimos son la parietal, la mediastínica y la diafragmática. ¿Sí? ¿Cuál fue la segunda que mencionaste? ¿De qué? De la superficie. Parietal, diafragmática y mediastínica. O mediastínica, diafragmática y parietal, o como quieras. Mediastínica, parietal y diafragmática. ¿Sí? ¿Listos? Bien, pues eso es todo lo que anatómicamente realmente necesitamos saber de los pulmones, obviamente, perdón, del aparato respiratorio. Obviamente ustedes lo tienen que complementar con las lecturas que ya saben dónde están, ¿sí? Entonces, continuemos ahora con el aparato digestivo. Dijimos que todo esto empieza en la cavidad oral. Y así rapidísimo, ¿qué encontramos en la cavidad oral? Dientes. Y hay de diferentes tipos de dientes, esos que son los incisivos, que sirven para aprehensar o aprehender, no aprender, aprehender con H, ¿sí? Porque a lo mejor van a decir, entonces me hacen falta incisivos, ¿no? No, aprehender con H intermedia, aprehender, 4 sílabas, ¿sí? Y luego tenemos estos, los colmillos que sirven para desgarrar, para sujetar, para defenderse cuando el perruchín se pone loco o alguien se pone loco con él. Luego tenemos los premolares y los molares que son músculos trituradores como tal. Pero tenemos que hablar rapidísimo aquí de los dientes. Fíjense, les voy a hablar de sus caras. Entonces, aquí rapidísimo, siguiendo esta línea, esa línea está representando al plano medio, pero estoy hablando de los incisivos más rostrales que los voy a ir señalando aquí con unas flechitas, a ver, de colores. Ahí está, fíjense. Este es un incisivo superior, aquí sí está bien dicho o aplicado ese término, superior. Y el que está abajo se le denomina incisivo inferior, pero no es cualquier incisivo. Como está muy, muy proximal o pegado a esa línea que está representando al plano medio, le vamos a llamar incisivo medial. Luego aquí tenemos otro, que es el incisivo intermedio y el incisivo lateral. Y así los hay de cada lado y en superior e inferior. Pero ahora, esta línea verde va a representar algo que vamos a denominar línea mesial. Entonces la cara de este incisivo que está proximal a ese plano medio le vamos a llamar cara mesial porque está dirigida al plano medio. ¿Sí me explicó? Mesial. ¿Sí? Y ahora fíjense, voy a trazar una línea pero de otro color que está alejada de la cara mesial. ¿Ya lo vieron? Y a esa le vamos a llamar cara distal. ¿Vamos bien? Sí, ok. Porque ahí van dos caritas y son 6 las que tiene. Y luego fíjense, acá tenemos unos dientes premolares que lo estamos viendo lateralmente. Y entonces pueden ustedes notar con facilidad que tiene una separación. ¿Ya la vieron? Ese espacio que hay entre un diente y el otro se le llama cara de contacto. ¿Sí? Y para que me entiendan, miren, voy a dibujar aquí un diente. Miren, fíjense. Ese es un diente. Pero junto a él hay otro diente. Y junto a él hay otro diente. ¿Sí queda claro? Bueno, todo chueco, pero mi diente. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas caras de contacto tiene cada diente? Miren, me voy a fijar en este diente, en este que estoy subrayando. Entonces, aquí tiene una cara de contacto que es rostral y una cara de contacto que es caudal. ¿Sí queda claro? Pero ahora imaginémonos, este diente es el último molar, el último molar. Entonces, fíjense que ese último molar tiene una cara de contacto eh, rostral, pero no tiene cara de contacto caudal porque ya no está en contacto con otro diente. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Entonces, vamos 3 caritas. Ahora, para esto, ustedes me van a ayudar, pero de todos modos lo voy a explicar aquí con perruchín. Esto que está aquí, miren, se llama arcada dentaria superior y esto arcada dentaria inferior, ¿sí? O arco dentario, superior e inferior. Entonces, cuando ustedes cierran su mandíbula, cierren su mandíbula. ¿Sí sienten cómo los dientes de arriba o los superiores se contactan con los inferiores? Pues esa cara con la que se están comunicando se llama cara oclusal, ¿sí? Cara oclusal. Y para que lo entendamos mejor, miren, voy a quitar tantito este premolar, que es el tercer premolar. Y cuando cierra la mandíbula el perro, pues los
premolares superiores que se contactan con los inferiores a través de su cara oclusal. ¿Han escuchado hablar del término dientes carnaciles? ¿Quién tiene perro en casa? ¿Cómo mastican? ¿Cómo han visto que comen? Como chicle, además de lado, ¿no? Así. Ah, pues ahí están utilizando esos dientes que se llaman carnaciles, los cuales solamente están presentes en los perros, también llamados dientes sectoriales, en los carnívoros, ¿sí? ¿Y cuáles son los dientes carnaciles? El cuarto premolar superior y el primer molar inferior, ¿sí? A ver, se los voy a señalar aquí. Fíjense. Ahí está, ese es el cuarto diente premolar superior. Quiero, fíjense, y sin necesidad de que yo amplíe la imagen, pero de todos modos la voy a ampliar. ¿Ya vieron el tamaño que tienen? Vean el tamaño de los otros. ¿Por qué creen que esté tan grande, desarrollado? Porque como son carnívoros necesitan triturar, necesitan disminuir el tamaño de la partícula de la presa que han cazado. Que bueno, en el caso del perro doméstico lo sigue teniendo, pero ya no es cazador, sin embargo siguen estando desarrollados. Pues qué tan difícil pudiera ser masticar croquetas, pero qué pasaría, por ejemplo, con un felino, un cánido salvaje, un lobo, por ejemplo, un zorro, un coyote, pues comen todo, no van a desperdiciar ni los huesos. Que claro, pues el individuo primero come vísceras, luego carne. ¿Y por qué primero comen vísceras? Porque de ahí obtienen vitaminas y minerales. Ya luego, además de proteína, ¿no? Ya luego la proteína, pues a través del músculo. Entonces, los dientes carnaciles es el cuarto premolar superior. Aquí lo voy a ocultar. Dije que lo voy a ocultar. Y el primer molar inferior. Y vean también el tamaño que tiene. ¿Sí? Y los que armaron Perruchín, pues se dieron cuenta de esos dientes. No sabían cómo se llamaban, porque pues además no les gusta leer ni estudiar. Hasta ahorita lo están sabiendo. Dientes carnaciles. Bien, excelente. Entonces, vamos con las últimas dos caras de los dientes. Nada más déjenme, le pongo la piel aquí a Perruchín y se la quito de un lado de su carita. Ok, y en el caso de los rumiantes, ¿Qué? ¿cuál es como estructura dental? Que ellos es más como pasto, ¿no? Y todo eso que comen Los que están más desarrollados son sus premolares y sus molares para la trituración. para la trituración. Para la trituración, ¿sí? No como estos, porque estos pues sí tienen que romper hueso, pero el rumiante no, ¿sí? Y además, bueno, si hablamos de rumiante, bueno, primero su lengua es más desarrollada, más táctil. En los rumiantes tiene algo que se llama elevación otorolingüe, ¿sí? Entonces toman con la lengua el alimento, tragan literal, porque pues acuérdate, con la prerrumia se lleva a cabo una predigestión microbiana y enzimática por los mismos bichos, se regresa, tarda 3 segundos en el caso de los bovinos adultos, un bolo de 180 gramos para retornar a la cavidad oral, mastica de 44 a 60 veces, un minuto, tarda ahora 1.5 segundos en retornar, pero mientras hizo ese proceso, recicló urea y le incorporó un montón de saliva que tiene amilasa, que tiene lipasa y que además está reciclando urea, y un montón de bicarbonato de sodio que sirve como sustancia tampón para evitar una acidosis y mantener un ambiente ruminal óptimo para el desarrollo de esa fermentación por los protozarios y flagelados del rumen. Pero estás chiquito todavía ahorita. Entendamos que es una adaptación evolutiva y morfológica. Y cada especie tiene adaptaciones morfofuncionales, ecológicas, evolutivas, con base en la dieta, en la alimentación. ¿Sí? Por ejemplo, en los cerdos con los jabalíes, que son Ajá. los jabalíes tienen los colmillos más, ahora sí que más desarrollados. Ujú. También los cerdos los puedan tener, pero ¿qué pasa? Por manejo, cuando son lechones, se descolmillan. Pero Sí. ese en realidad, ¿para qué lo usan? A ver, no, entonces no me pusiste atención cuando expliqué la función de los caninos, que son los colmillos en cualquier especie. A ver, ¿para qué dije que les sirve al perruchín? Pero para casa, Para cazar o para defenderse. Ajá, ¿Y tú para qué crees que lo use el herbívoro que es presa? para defender. Para defenderse. Si tú fueras presa, ¿te gustaría que te comieran hacia a la buena? Vas a intentar defenderte con uñas y garras. Y es lo que hace el jabalí. Tiene unos colmillos enormes, poderosos, que obviamente son más prominentes en los machos. ¿Sí? Pero ese es otro ejemplo de esa adaptación. ¿Sí? Vamos a terminar con esto de los dientes. Entonces, aquí lo que hice fue, miren, quité la piel de un lado de la cara de perruchín. Pero con esta línea, con esa línea no, espérenme.
Disculpe, profe, ¿y por ejemplo, Con esta le estoy representando. ¿Qué pasó? los equinos, por qué está la presencia del colmillo igual? ¿Para qué dijimos que son los colmillos, Alejandro? ¿Defensa? Para defensa, Igual, ¿sí? Y acuérdate, ¿quién de ustedes tiene caballos? ¿Y has visto cómo se pelean? A patadas y a mordidas. Ahí está su mecanismo de defensa, ¿sí? ¿Existen rumiantes con colmillos? Había dicho de la llama. Llamas, alpacas, vicuñas, pero esos pertenecen a otra familia de rumiantes que se llaman camélidos, ¿sí? Y en el caso de los caballos, ¿quién tiene los colmillos, machos o hembras? Machos, ¿sí? Solamente los machos, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer el macho para intentar aparearse con la hembra que le gusta? Pelear, entonces está ir bien armado, ¿no? Tú harías lo mismo, ¿no? Pero bueno, tú llevarías el machete, la pistola. Si fuera yo llevaría la inteligencia, ¿sí? Pero bueno, esa es otra historia. Sí, todavía están chiquitos, todavía están chiquitos. Les hace falta vivir. Acuérdense que dinero mata carita, ¿no? Sí, verbo mata carita y dinero mata verbo y carita, ¿no? Pero bueno, ni modo, así nos tocó vivir. Sí, Dios nos hizo guapos pero pobres. Sí. Bien, entonces continuemos con esto que nos interesa. Aquí estoy representando la piel que está recubriendo aquí la mejilla. Interiormente, pues el perrito y tú, es más, ayúdame, con tu lengua intenta tocar tu mejilla interiormente. Ajá, si se puede. Ahora quiero que toques la cara de los dientes que está proximal a tu mejilla internamente. Así. ¿Mm? Esa es la cara vestibular, porque precisamente, fíjate, esta raya de otro color que voy a colocar aquí se llama vestíbulo oral o vestíbulo de la cavidad oral. Por eso esa cara que está en contacto con la mejilla interiormente se llama cara vestibular. Ahora, cierra tu boca y tu mandíbula. Y con tu lengua quiero que toques la cara de tus dientes que está más proximal a tu lengua. ¿Ya la sentiste? Esa es la cara lingual. Cara lingual. Y esas son todas las caras que tiene un diente, repito, mesial, distal, de contacto, oclusal, vestibular y lingual. ¿Qué pasó, Nicio? no era lo último. Sí. ¿Dudas? ¿No? Ya ven, ya estamos avanzando. De todos modos, ya hay videos de aparato digestivo en mi canal de YouTube para que también los puedan ir consultando, ¿eh? Entonces déjenme, le quito la piel para continuar. Aquí ya llevamos un poco de avance porque dijimos, en la cavidad oral, ayer platicamos, existen papilas que hay mecánicas, gustativas, y de las gustativas hay filiformes, fungiformes, foliadas, caliciformes, dijimos que las más grandes son las caliciformes, que sirven para la detección de sabores, por eso tienen quimiorreceptores y los sabores clásicos que puede detectar un individuo son el dulce, amargo, ácido, salado y el umami. ¿Sí? El umami, que significa sabroso, suculento, ¿sí? Ejemplo de sustancias que son sabrosas o hacen suculentas a los alimentos o al ingrediente que le vas a dar a la vaca, aquello que contenga iones, proteína, por ejemplo, el ácido glutámico, y decíamos nosotros en la gastronomía mexicana donde encontramos ácido glutámico en el jitomate, el cual se metaboliza en glutamato, que es un aminoácido. ¿Sí? Por ejemplo, tú le dejas sal a los bovinos y literal se la pueden tragar toda, porque para ellos es apetecible, es muy sabrosa, pero si se le dejas ad libitum, igual que la urea, pues la matas por una intoxicación por cloruro de sodio o una intoxicación por urea, por mencionar algo, ¿sí? Bien, y entonces ya platicamos que hay dientes, cuando el alimento es masticado, sí, tiene que serle añadido la saliva y dijimos que la saliva se puede definir como el resultado de la síntesis de un conjunto de células especializadas en epitelios que constituyen una glándula, son las famosas glándulas salivales y la saliva puede ser serosa, mucosa o mixta, ¿sí? Hay dos tipos de glándulas salivales, las mayores y las menores. La mayor o la más grande, por eso se le denomina así, es la glándula parótida, ¿sí? Es esa que están viendo. Y vean, aquí tiene tres ramitas, pero realmente es un único conducto a través del cual se va a vertir la saliva hacia la cavidad oral. Y a eso le dijimos que se llama ser monostomática, lo que significa que tiene un solo conducto a través del cual va a verter la saliva hacia la cavidad oral. Y hace ratito ya decíamos un poquito de esa saliva, contiene amilasa, contiene lipasa, lo cual va a ayudar a contribuir a que se empiece a degradar, que empiece el proceso digestivo pregástrico en la cavidad oral, porque la amilasa va a empezar a destruir o desnaturalizar el almidón
es decir, los carbohidratos de un alimento, de los granos, de las harinas, por ejemplo. ¿Sí? La lipasa pues va a empezar a degradar un poquito la grasa para que empiecen a liberarse los ácidos grasos del alimento, ¿sí? Contiene bicarbonato, porque pues en el estómago resulta que hay un pH ácido. Ya luego les platico qué células lo producen, pero pues dependiendo de la especie, por ejemplo, los gatos tienen un pH más ácido en comparación de los carnívoros, perros que son carnívoros facultativos, mientras que el perro es obligado, lo que quiere decir que los gatos comen al 100 carne, pero los perros pueden comer también vegetales, ¿sí? Ahora resulta que hay perros veganos. Entonces, los gatos pueden llegar a tener un pH de 1.5 a 2, bien ácido, ¿sí? Entonces, pues no puede estar siempre todo ácido allí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de los rumiantes? Como van a llevar a cabo un proceso fermentativo y para que se lleve a cabo ese proceso de fermentación debe de haber el sustrato, humedad, temperatura, pH y bichos. Los bichos les gusta un pH neutro de 6,8 a 7,2. Entonces, para que el rumiante pueda mantener un ambiente de pH favorable, para que se complete esa relación de simbiosis llamada mutualismo, entonces tiene que incorporar mucho bicarbonato. ¿Y cómo lo incorpora? A través de la saliva. Por eso les platicaba hace rato. Se regresa el bolo alimenticio a la cavidad oral. Se reduce el tamaño de partícula para hacer más eficiente ese proceso de fermentación, pero mientras se está remoliendo, está incorporando más saliva y por lo tanto más bicarbonato. Llega al rumen y se mantiene básicamente estable siempre ese pH. Sí, continuando con las glándulas salivales, entonces ya quitamos esta, tenemos otras que es la glándula mandibular. ¿Dónde creen que esté la glándula mandibular? Pues en la mandíbula, en la parte caudal de la mandíbula, de la rama mandibular vertical. Y esta, por ejemplo, aquí vamos a ver, toco ahí está, es su conducto, es un solo conducto, entonces sigue siendo monostomático. La quitamos, pero además este individuo tiene una que se llama monostomática sublingual, ¿sí? Monostomática, o sea que tiene un solo conducto. Entonces la quitamos. Pero fíjense, los carnívoros, como el perro, tienen esta que la voy a mover de aquí, ¿sí? Que se llama cigomática. ¿Cuál será el órgano de referencia para localizar la glándula cigomática? El hueso cigomático, muy desarrollado en los perros, vean el tamaño. Y vean, ya ven que aquí tiene varios conductos, ¿sí? Entonces, ese se llama conducto cigomático, pero es de tipo polistomático. ¿Qué quiere decir? Son varios conductos a través de los cuales la propia glándula va a secretar esa saliva hacia la cavidad oral. Y entonces, la saliva sirve para humedecer, ¿sí? Para predigerir y para lubricar el bolo alimenticio. ¿A quién le gusta la carne asada? Vamos a hacer una carne asada. Le vamos a poner puro pollo y pura pechuga. Y que se cosa al 100. ¿Qué va a pasar cuando estás masticando? Primero vas a sentir seca la boca. Y sientes seca la boca porque como no hay grasa, es una carne magra, no estás estimulando las glándulas salivares para la secreción de esa saliva. Por lo tanto, no se forma ese caldito oral. Así se denomina, técnicamente así en los artículos científicos, así se denomina. La formación de un caldo bucal. Porque si no hay grasa, no se estimula la secreción de la saliva y no hay esa formación de ese caldo bucal o oral. Y por lo tanto no sientes o no percibes la jugosidad de la carne. Y entonces no se lubrica, no se humidifica. Y cuando pasas, mira, literalmente vas a sentir cómo te va bajando. Por eso hay gente que cuando come carnes así agarra y toma algo, jugo, agua, leche, lo que sea, o el caldito, ¿sí? Porque le das esa humedad para que resbale. Porque aunque el esófago tiene una poderosa musculatura estriada o lisa, dependiendo de la especie, o mixta, pues necesita esa humedad. Pero si no hay esa saliva, si no hay esa estimulación, si no hay ese medio acuoso, vas a sentir cómo te va bajando. Y a veces sientes como que te ahogas, hasta se te sale tu lagrimita. ¿Sí? Bien, para eso es importante la saliva. Y bueno, la lengua tiene una importante función porque dependiendo de la especie ayuda para aprender los alimentos, ayuda para deglutir, ayuda para mantener dentro de la cavidad oral el alimento, sirve por ejemplo incluso para que el animal se limpie el plano nasal, ¿sí? O nasolabial dependiendo de la especie. ¿Sí? Y bueno, la lengua tiene musculatura intrínseca y extrínseca. ¿Cuál es la diferencia? Musculatura intrínseca, que se origina y se inserta en la lengua tal cual.
musculatura extrínseca, que tiene músculos que se originan fuera de ella, pero que se insertan en ella. Ejemplo de los músculos extrínsecos de la lengua: genioglosso, estilogloso e eogloso. El genioglosso sirve para protuir la lengua, el estilogloso para retraerla, el hipogloso para deprimirla. ¿Sí? Por mencionar algo. Entonces, ahora sí, nosotros ya llevamos adelanto porque ya hablamos de la faringe, pero ahora, ¿cuál de las estructuras o las aperturas o comunicaciones de la faringe creen que va a utilizar la cavidad oral para poder conducir el alimento hacia el esófago? ¿Cuál? ¿Cuál? Orofaringe, pero fíjate, la orofaringe comunica con la cavidad oral, pero yo dije, ¿cuál va a servir para conducir el bolo alimenticio al esófago? La laringofaringe, ¿sí? Tiene que pasar sí o sí por la faringe. Entonces, ahora sí, la laringe va a tener la función de cerrarse en contra de la tráquea para que permanezca abierto en favor del esófago. Y entonces, ahora sí, el alimento pasa a ese tubo dorsal, porque fíjense, el esófago está dorsal a la tráquea. Y si lo vemos desde craneal, está ligeramente dirigido hacia la izquierda, ¿ya lo vieron? Y dijimos hace rato, el esófago topográficamente se divide en tres: cervical, torácico y abdominal. Y entonces, si está, y miren, lo vemos también en dorsal, y está ligeramente dirigido a la izquierda, ¿ya lo vieron? Bien, y entonces, ¿cómo creen que se llame el órgano al cual va a desembocar ese alimento que viene del esófago hacia el estómago? Ahí está. Ahí rapidísimo. Entonces, el estómago es un órgano en forma de saco que tiene una entrada y una salida. Ah, pero resulta ser que pues entre el esófago y el estómago hay un esfínter. ¿Se acuerdan qué es un esfínter? Eso lo vimos muy al inicio del semestre. Es un anillo. ¿Un qué? Es como un anillo que cierra y se abre Bueno, el duodeno no se abre ni se cierra, pero más o menos. Exactamente, pero involuntario. Entonces es un anillo muscular que se controla por el sistema nervioso autónomo. Tiene fibras simpáticas y parasimpáticas. Entonces, solito se abre, no, se controla por el sistema nervioso autónomo. Entonces, pasa el alimento aquí al estómago, y el estómago tiene ciertas partes. Aquí se las voy a ir señalando, ¿sí? Tiene esta parte que se llama ay caramba, fundus. Y el fundus es la zona dorsal izquierda al cardias, esa que estoy señalando, ¿sí? Dorsal, porque aquí es la superficie dorsal. Ahorita les muestro el cardias, ¿sí? Pues el cardias es el nombre del esfínter. A ver, lo voy a poner aquí, más o menos, aquí está. Más o menos aquí está el cardias, donde voy a poner esta línea. Ese cardias es ese primer anillo muscular involuntario. Sí, es esfínter cardial. Y entonces aquí se encuentra el fundus. Luego aquí está el estómago, digo el cuerpo del estómago. Esto que estoy rayando aquí es el cuerpo del estómago. Y fíjense que estoy viendo aquí el estómago desde el lado izquierdo del animal, porque su posición anatomofuncional es del lado izquierdo, en una región del abdomen que se llama epigastrio. Y si me voy ahora del lado derecho del animal, dejen quito estas costillitas. Fundus. Voy a poner el hígado aquí en marca de agua, y miren, aquí estoy viendo el estómago, igual, fíjense, estoy viendo las mismas partes que les platiqué. El fundus, parte del cuerpo, aquí está en la región pilórica, ¿sí? Y acá voy a ponerlo con otra raya de otro color amarillo por acá. Es que me tengo que mover, pero más o menos ahí está, donde está esa rayita amarilla, está el segundo esfínter, que se llama píloro, ¿sí? Que claro, tiene otras regiones como el antropilórico, pero aquí no lo puedo ver. Que la zona glandular, pero al rato en el laboratorio los vamos a ver. El estómago en el perro es meramente glandular. Sí, completamente glandular. En el caso del equino tiene dos partes, una glandular y una glandular, y está dividido, y sí se ve por una línea transitoria que se llama margo plicatus o margen plegado, ¿sí? Entonces, ya luego después de eso, pues viene el intestino. El intestino también es una estructura tubular. Empezamos por el duodeno, y el duodeno se divide en ascendente, transverso y descendente. El duodeno es el encargado de llevar a cabo el proceso de digestión. La digestión se puede clasificar en tres tipos: la cefálica, la gástrica y la duodenal.
Entonces, aquí se lleva a cabo esta última que les acabo de platicar, que es la duodenal. Y en ella van a participar secreciones del páncreas, que es este órgano que se encuentra bien proximal al estómago y al duodeno, está pegadito al duodeno porque a través de él se van a verter algunas sustancias. El páncreas es un órgano sólido, eh, que está constituido por islotes de Langerhans alfa y beta, y que producen diferentes sustancias, son hormonas, pero a mí me interesa para digestivo y anatomía, pues el páncreas exógeno. Los islotes alfa producen glucagón y los islotes beta producen insulina. Entonces la insulina sabemos que reduce los niveles plasmáticos de glucosa, mientras que el glucagón los incrementa. Sí, es lo que necesitamos saber ahorita de anatomía. Sí, no me va a dar tiempo de explicárselos, sin embargo ya hay videos explicatorios para que también los puedas ver en mi canal de YouTube. Ayer con el otro grupo empecé de caudal hacia craneal, o sea que empecé de acá desde el ano y terminamos acá precisamente en el duodeno. Y te invito a que revises otros videos de mi mismo canal porque les estoy explicando los mismos a los de Anatomía 2 y